Ya, bueno, chicos, buenas noches. El día de hoy, la ayudantía de histología ha preparado un pequeño repaso y en el caso mío, yo soy Gerardo Ortiz y vamos a presentar en este caso el tema del intestino delgado grueso que me tocó el día de hoy exponer, ¿no? He preparado que espero que les sean de ayuda para el examen y también he recopilado algunas preguntitas, ¿no? Por ahí para repasar. Entonces vamos a comenzar con la parte de los contenidos. Vamos a ver la parte del intestino delgado, obviamente, la histología, también pues, sus distintas capas, ¿no? La capa mucosa, la muscular externa y lo que es la serosa, igualmente en el intestino grueso, pero vamos a destacar sobre todo las diferencias histológicas que van a tener, ¿no? Entre estas. En el intestino delgado, obviamente, vamos a tener que distinguir el duodeno, del yeyuno y del ilion, y en el intestino grueso, pues el ciego, en este caso con el colon, ¿no? El ciego con el apéndice y el colon. Y la parte final, que es el recto y el canal anal. Y al final, pues he colocado un pequeño resumen, como un esquema, con las principales características de la histología de cada parte. Entonces, primero, en el intestino delgado. El intestino delgado va a tener tres partes, ¿no? Ya los conocemos, son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno va a ir desde lo que es el píloro, es decir, la parte final del estómago, la parte inicial del duodeno, hasta lo que va a ser el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? Va a medir alrededor de 20-25 centímetros, ¿no? Obviamente va a ser dependiendo del tamaño de la persona. Posterior al duodeno va a estar el yeyuno, ¿no? La segunda porción del intestino delgado, y el yeyuno se va a dirigir y va a transicionar hacia lo que es el ilion. Finalmente el ilion va a terminar en lo que es la válvula iliocecal, en contacto con el intestino grueso, ¿no? Que es la primera porción del intestino grueso, el ciego, ¿no? Ahora, el yeyuno pues va a tener un tamaño alrededor de 2,5 metros, ¿no? Obviamente aquí va a estar dispuesto en asas, ¿no? Y el ilion va a tener un tamaño mayor incluso, llegando a ser aproximadamente de 3,5 metros. Ahora, en el intestino delgado nosotros vamos a ver histológicamente cuatro capas principalmente. La capa mucosa, la muscular y la serosa, ¿no? Aquí lo he tratado de graficar con colores para ir diferenciándolo y algunas características gruesas, vamos a decir generales, que podemos decir que de cada capa, es que en el caso del intestino delgado vamos a visualizar, ¿no? En la mucosa unas ciertas válvulas, ¿no? Que vamos a ver cómo la vamos a llevar después, pero son como unas válvulas, ¿no? Como unos segmentos circulares, unos segmentos que se pueden ver incluso en la anatomía, ¿no? En la capa submucosa vamos a ver, pues, como en general, las capas submucosas que va a estar en el estómago o en el esófago, el tejido conectivo, ¿no? Que va a tener obviamente fibras colágenas, van a estar los fibroblastos. Y en la submucosa van a estar presentes unos ganglios, ¿no? Los cuales van a ser plexos, en este caso nerviosos, ¿no? Que los he puesto, en este caso, con celestito. Y estos van a inervar, pues, una capa muscular de la mucosa, porque la capa mucosa también va a tener su propia capa muscular. Ahora, después de la submucosa, en la muscular vamos a tener dos capas musculares. Una muscular que es la parte interna, que se va a denominar una capa circular interna, y una capa circular, una capa longitudinal externa, ¿no? Entre esta capa circular interna y esta capa longitudinal externa se va a encontrar nuevamente un plexo nervioso, ¿no? Que en este caso lo he denotado con amarillito, ¿no? Y finalmente la capa que va a recubrir, pues, ¿no? Eh, todas las capas del intestino delgado va a ser la serosa, ¿no? Que si nosotros recordamos, pues en el caso del esófago no vamos a encontrar pues la capa serosa, ¿no? Sino que a partir del estómago la última capa va a ser la serosa, y esto debido a que va a estar recubierto por peritoneo, ¿no? Entonces el peritoneo va a formar pues la serosa, que son células mesoteliales, ¿no? Bien, en la mucosa vamos a encontrar que esta va a tener vellosidades, va a contener glándulas, va a tener una lámina propia, va a tener el GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, y va a tener una capa muscular propiamente de la mucosa, que se le llama la muscularis mucosae. Ahora, estas
estos pliegues, estas válvulas que había denominado antes, que van a destacar en el intestino delgado, van a ser denominadas las válvulas de Kettering o pliegues circulares, ¿no? Como había mencionado, macroscópicamente en la anatomía vamos a poder visualizar estos pliegues, ¿no? Y esto se debe a que el intestino delgado tiene una función de digestión y también una función de absorción, ¿no? Entonces, estos pliegues lo que hacen es incrementar la superficie de absorción, ¿no? La superficie de absorción del intestino delgado. Ahora, dentro de, si vamos ya histológicamente, nosotros nos adentramos en el intestino delgado, vamos a ver que van a haber un conjunto de vellosidades que van a formar esos pliegues. Es decir, estos pliegues pues son macroscópicos, ¿no? Y dentro de esos pliegues van a haber un conjunto de vellosidades, que son estas que se encuentran aquí, que van a formar justamente todo lo que sería este conjunto, que sería un pliegue, por ejemplo. Todo esto sería un pliegue y está formado por eh, las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales van a contener entre sí mismas lo que son las criptas del Ibercum, que son criptas glandulares, es decir, que permiten la salida de mucosa, ¿no? De moco. Ahora, va a haber distintas, vamos a decir, va a haber distintas especies celulares alrededor de estas vellosidades intestinales, ¿no? Los más destacados y los que van a ver en más cantidad, obviamente, van a ser los enterocitos, o van a ser llamados también las células cilíndricas microvellosidades. Pues es una célula cilíndrica por su forma, ¿no? Que es cilíndrica, y porque tiene microvellosidades que suman a esta idea inicial que dije, que es que tienen que aumentar el espacio de absorción del intestino delgado. Además de estos enterocitos, también vamos a encontrar otras células que en la histología de hematoxilina eosina vamos a verlas como células más claras, ¿no? Y esto principalmente por el moco que van a secretar. Y estas son las células caliciformes, ¿no? Que son denominadas de esa forma por la forma de copa o de cáliz que tienen, ¿no? Y que se puede visualizar, pues, en la parte más apical de estas células, la mucina, ¿no? Que secreta, que directamente va hacia las vellosidades, hacia la superficie, en los pliegues, y permite, pues, el transporte del quimoácido que viene llegando del estómago. Va a haber otras células más, como por ejemplo las células de Panet, que se van a encontrar específicamente en las glándulas o criptas del Ibercum, es decir, al fondo de lo que son las vellosidades intestinales. Estas se van a ver como células con gránulos eosinofílicos, es decir, gránulos que se van a ver muy rosado, incluso rojo, podríamos decir. Y estos gránulos son secreciones antimicrobianas, es decir, que van a permitir de que si algún microorganismo llega a nivel del intestino delgado, pues pueda ser eliminado directamente gracias a estas células de Panet. Por tanto, son parte de la inmunidad innata del intestino delgado. También van a estar las células enteroendocrinas que producen hormonas y las células M que, debido a su morfología, tienen la capacidad de almacenar otras células, que específicamente son células linfoides, es decir, linfocitos, células dendríticas, macrófagos, ¿no? Y lo que van a hacer es cubrir los nódulos linfáticos que se van a encontrar debajo de este epitelio, que va a estar principalmente compuesto por enterocitos, ¿no? Estas son las líneas celulares principales que se van a encontrar a nivel del intestino delgado en general. Ahora, si vamos a la parte histológica, en la parte de la mucosa vamos a ver que justamente en estas vellosidades, ¿no? Que tienen en este caso una forma medio foliácea, es decir, un poco como una hoja que se extiende, estas vellosidades van a estar compuestas por enterocitos, ¿no? Es decir, por células cilíndricas simples con microvellosidades. Y entre estas se van a encontrar estas células de aquí, que son células más claritas y que tienen una forma de cáliz, ¿no? Que van a secretar mucina, que son las células caliciformes. Perdón. Bueno, va a tener esas células caliciformes que van a secretar mucina, y debajo de este epitelio se va a encontrar pues el tejido conectivo laxo, que es la lámina propia que va a sostener este epitelio, ¿no?
de las vellosidades, ¿no? Ahora, debajo de este tejido conectivo laxo, vamos a encontrar también que van a llegar arterias, venas e incluso vasos linfáticos, ¿no? Estos vasos linfáticos son denominados vasos quelíferos centrales, ¿no? Que al ensancharse, ¿no? Al dilatarse, van a permitirse ser visualizados, ¿no? Como en el caso de aquí, ¿no? Ahora, aquí no se puede visualizar tan fácilmente, pero vamos a encontrar también una cierta cantidad de músculo liso a nivel de la mucosa, ¿no? Que son, por ejemplo, estas células que se encuentran acá de músculo liso que van a formar parte de lo que es la muscularis mucosae o de la capa muscular propia de la mucosa, ¿no? Ahora, si nosotros vamos hacia abajo, vamos a encontrar que entre las vellosidades intestinales vamos a encontrar lo que son las criptas, ¿no? Que son las criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn que se siguen encontrando en la mucosa van a contener unas células especiales, sobre todo a la parte más profunda de las criptas de Lieberkühn, que son las células de Panet, ¿no? Que son células con gránulos eosinofílicos, como había mencionado, y que tienen una función en la inmunidad innata principalmente. Ahora, algo a destacar es que todo esto que he mencionado anteriormente, es decir, tanto el linaje celular como, por ejemplo, la presencia de las arterias, las venas, del vaso quelífero central, de las células de Panet, es algo que podríamos presenciar tanto en el duodeno, en el yeyuno, como en el ilium. Es decir, son características típicas del intestino delgado, ¿no? Pero ¿cómo diferenciaríamos en este caso al duodeno, del yeyuno e ilium, por ejemplo? Eso sería a través de las placas de Peyer. Las placas de Peyer son nódulos linfáticos, es decir, son cúmulos de linfocitos. Los linfocitos llegan a través de estos vasos quelíferos centrales hacia la mucosa. Y en la mucosa es donde se van a, por así decirlo, hacer conglomerados de linfocitos. Y esos linfocitos, que son células inmunitarias, van a formar nódulos, ¿no? Nódulos. Y estos nódulos se pueden observar, pues, histológicamente de una forma, pues, teñida más basófila, ¿no? Es decir, más azul, como se puede observar aquí. Entonces nosotros tenemos aquí los pliegues circulares, que en general se encuentran en el intestino delgado, formado por las microvellosidades, ¿no? Estas cositas que están aquí son las microvellosidades, y todo este es el pliegue circular, pero vemos que en la mucosa también se va a encontrar digamos, este espacio teñido de azul, que van a ser los nódulos linfáticos, y se les va a denominar las placas de Peyer. Ya debajo, obviamente, de la mucosa se va a encontrar la submucosa, que es tejido conectivo denso, irregular, y pues después de la submucosa lo que es la capa muscular externa, que se va a dividir en la circular interna, la longitudinal externa. Entonces la submucosa, como ya he mencionado, se va a encontrar el tejido conectivo denso, ¿no? Irregular, más un cúmulo de adipocitos que se puede formar, ¿no? Ahora, en esta capa submucosa es importante recordar que se van a encontrar estos plexos, ¿no? El plexo submucoso o plexo de Meissner, que es el lugar en donde se va a inervar para que se pueda movilizar, ¿no? Digamos, el quimo ácido que se encuentra dentro del intestino delgado se empieza a movilizar, a hacer un tipo de digestión mecánica, y el desplazamiento de esta estructura hacia lo que va a ser el intestino grueso finalmente, gracias a dos plexos, ¿no? El primero es el plexo submucoso de Meissner, que lo que va a hacer es movilizar a la capa muscular de la mucosa. Es decir, como la mucosa tenía su propia músculo liso, pues el plexo submucoso de Meissner es el que va a permitir inervar ese músculo. Ahora, en la capa submucosa, solo en el duodeno se va a ver lo que son las glándulas de Brunner. Es decir, ya habíamos hablado de las glándulas de Lieberkühn, ¿no? Las glándulas de Lieberkühn se encuentran justo debajo de las vellosidades intestinales, ¿no? Que si nosotros vemos aquí, pues podemos observar que estas de aquí, ¿no? Son las vellosidades intestinales. Vemos claramente que tienen como una forma de hoja, ¿no? Extendida, y que van a formar pues ya lo que es los pliegues circulares. Y debajo de esta van a encontrarse las criptas, ¿no? Las criptas de Lieberkühn, que son estas que están aquí. Estas son criptas de Lieberkühn. Pero debajo se van a encontrar ya la muscular de la mucosa y posteriormente y es en la submucosa donde se van a encontrar estas glándulas adicionales
que son las glándulas de Brunner, ¿no? Entonces, las glándulas de Brunner, ¿qué van a contener? Van a tener glicoproteínas neutras, alcalinas e iones de bicarbonato, ¿no? Que van a eh, neutralizar el quimoácido, es decir, la acidez que viene del estómago. Las últimas dos capas en el intestino delgado van a ser la muscular y la serosa. En la muscular tenemos que destacar simplemente que esta se compone por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Dependiendo del corte histológico que vayamos a tener, vamos a ver pues la circular interna de una forma determinada, ¿no? Y la longitudinal externa de otra forma, ¿no? Obviamente, si por ejemplo este es un corte transversal, vamos a ver obviamente la capa circular interna de una forma así, ¿no? Como si fuesen haces que están rodeando, en este caso, el corte. Y en cambio la longitudinal externa como si estuviera viniendo hacia nosotros. Claro, si fuera un corte en cambio longitudinal, vamos a verlo eso de forma invertida. Es decir, que al final no tendríamos que fijarnos tanto en el corte para definir si es circular interna, longitudinal externa como tal, ¿no? Sino en la función, ¿no? Que en este caso es la de la motilidad intestinal. Entonces, si nosotros nos fijamos en la función de la motilidad intestinal, tenemos que hablar de que tiene que estar inervado nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de una capa muscular, tiene que estar inervada y en este caso el plexo que va a inervar estas capas musculares va a ser el plexo mientérico o también denominado plexo de Auerbach, ¿no? Así como este plexo anterior, que es el plexo submucoso o de Meissner, inerva la muscular de la mucosa, pues este plexo mientérico o de Auerbach va a inervar las capas circular interna y longitudinal interna de la capa muscular como tal, de la propiamente dicha muscular. Y por último, la capa serosa, que en realidad es una cubierta por peritoneo, ¿no? Como he mencionado, está formado por células mesoteliales, ¿no? Y a diferencia, pues, del esófago, que va a estar, el esófago, pues, conformado por una capa adventicia, ¿no? Bien, ahora en el intestino grueso va a estar conformado por el ciego, el colon, el recto y el conducto anal, ¿no? El colon, por su posición anatómica, va a dividirse en un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoides. Sin embargo, pues solo va a ser una división anatómica porque, pues, tanto el ascendente, transverso, descendente o sigmoide van a tener la misma histología. Donde sí podríamos ver la variación, y vamos a ver la variación, va a ser en el ciego, porque en el ciego va a haber una estructura en específica que va a ser el apéndice, ¿no? El apéndice vermiforme, que va a tener una gran cantidad de nódulos linfáticos. Y también vamos a ver la variación por la transición del epitelio cilíndrico simple que tenemos con microvellosidades hacia un epitelio que va a ir volviéndose plano, ¿no? Como el de la piel, plano, estratificado. Mediante vayamos llegando hacia lo que es el conducto anal, ¿no? Que va saliendo justamente hacia el exterior, ¿no? Por tanto, va a terminar entrando en contacto con la piel. Entonces, si vemos igual el corte, como habíamos visto en el intestino delgado, vamos a ver que tienen igual 4 capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y serosa. Y, bueno, se repiten ciertos patrones, ¿no? Entonces, el orden se repite, las capas se repiten, y bueno, la serosa, por ejemplo, va a seguir compuesta en este caso de peritoneo, la muscular obviamente va a ser músculo liso y va a tener también esta composición cile, que se le dice circular interna, longitudinal externa. También se va a encontrar este plexo, que es el plexo de Auerbach. Y aquí también en la submucosa también se va a encontrar este plexo, que es el plexo submucoso. Y vamos a ver que la mucosa se va a diferenciar del intestino delgado, ¿no? Porque si bien en la mucosa también vamos a encontrar lo que son las arterias, los vasos pilíferos, las venas, en las vellosidades vamos a encontrar el tejido conectivo laxo que va a formar la lámina propia, vamos a encontrar una muscular de la mucosa, ¿sí? Pero vamos a ver que a nivel, digamos, macroscópico, no vamos a visualizar lo que sí veíamos en el intestino delgado, que era justamente la presencia de estos pliegues circulares o válvulas de Kerkring, ¿no? Y también a nivel de la muscular, vamos a ver este tipo de abultamientos, ¿no? Que en realidad van a ser cordones, porque este es un corte transversal, pues, ¿no? Entonces quiere decir que este, digamos, abultamiento se da a lo largo, o sea, longitudinalmente de todo, en este caso, el colon. Igual en la serosa vamos a ver ciertas acumulaciones adiposas, ¿no? Propias de la serosa.
Por esta contracción fuerte, porque la muscular del intestino grueso va a tener una capa más gruesa de músculo liso que el intestino delgado, vamos a ver que se van a formar como un tipo de saculaciones, ¿no? Y esa es la razón por la que cuando nosotros vemos el colon, a diferencia de cuando vemos el intestino delgado, vamos a ver como esta presencia, como si tuviese bolsitas, ¿no? Esta presencia de bolsitas. Entonces vamos a comenzar con la parte pues ya histológica. En la mucosa vamos a ver la presencia igual como en el intestino delgado de vellosidades, glándulas, va a tener su lámina propia que va a sostener el epitelio, el GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, y también va a tener una capa muscular propiamente de la mucosa. Lo que va a caracterizar al intestino grueso y diferenciarlo del intestino delgado va a ser que va a tener una superficie que va a ser lisa, ¿no? Y va a tener por ahí unos pliegues semilunares que se pueden ver pues macroscópicamente, ¿no? Pero no son para nada parecidos a los pliegues circulares, ¿no? A las válvulas de Kekri que se podían ver en el intestino delgado. Y bueno, los tipos celulares van a ser pues parecidos, ¿no? Es decir, va a haber células absortivas cilíndricas, que son los mismos enterocitos, van a haber células caliciformes que producen mucina, van a haber células enteroendocrinas que produzcan hormonas y van a haber células M que van a almacenar linfocitos. En la lámina propia, sin embargo, vamos a ver una diferencia, ¿no? Va a haber una lámina propia más gruesa, más consistente en el intestino grueso. Y esto va a ser porque, como tal, no va a haber una formación de vellosidades y, por tanto, tampoco va a haber una formación de pliegues. Es decir, no va a haber una formación de pliegues circulares a partir de vellosidades foliáceas. Por tanto, estas vellosidades que sí se podrían encontrar van a ser unas vellosidades bastante bien acentuadas. Y estas vellosidades van a verse como rectas, ¿no? Como si fueran rectángulos. A diferencia del otro que se veían como, había mencionado, como foliáceas, es decir, como en forma de hoja, ¿no? Así como se pueden ver aquí, ¿no? Como en forma de hoja. En cambio aquí se ven pues mucho más rectas, como si fuesen edificios, podríamos decirlo. Y esto dispone también que las criptas que se van a encontrar pues van a ser rectas, ¿no? Son criptas rectas al interior de la mucosa. Y esto se da por la lámina propia. La lámina propia va a ser mucho más consistente, lo cual les va a dar, digamos, una apariencia pues más llena incluso a las vellosidades. Eso se va a deber a que la lámina propia, que es aquella que sostiene el epitelio, va a contener una meseta de colágeno. Esta meseta de colágeno va a regular el transporte de agua, ya que el intestino grueso va a tener la función de la absorción de agua. También va a tener una vaina fibroelástica pericríptica, que lo que es un conjunto de bastantes fibroblastos, que los fibroblastos, recordemos, son los que producen colágeno, que van a encontrarse replicándose constantemente. También va a encontrarse una gran cantidad pues, de nódulos linfáticos más desarrollados, es decir, de tejido linfático, ¿no? Es decir, linfocitos, y también se van a encontrar los vasos linfáticos, ¿no? Como el vaso quilífero que habíamos visto en el intestino delgado. Todas estas características que van a formar la lámina propia van a caracterizar el grosor de la lámina propia y también la razón por la cual no se van a formar, pues finalmente, los pliegues circulares a nivel de la mucosa, ¿no? A nivel de la mucosa del intestino grueso. Ahora, la muscular y la serosa. Como había mencionado, las características son idénticas que en el intestino delgado. Solo hay un par de excepciones, ¿no? En el caso de la muscular, se van a formar estas prolongaciones, que son como cordones. Y estas van a formarse gracias a la prolongación de la muscular, de la capa muscular. Como había mencionado, la capa muscular se divide en dos, en una capa circular interna y en una longitudinal externa. Entonces, estas estructuras de aquí van a ser denominadas las tenias colónicas, que son tres bandas equidistantes formadas por la capa longitudinal externa, ¿no? Y van a estar presentes ¿dónde? En el ciego, menos en el apéndice vermiforme, ¿no? Y en todo el colon, ¿no? El ascendente, transverso, descendente y en el colon sigmoides. Y además también vamos a ver otras estructuras, que son estas estructuras que son acumulaciones adiposas de la capa serosa, ¿no? Esas proyecciones adiposas son llamados apéndices omentales.
Además, como había mencionado, debido a la contracción fuerte por la gran cantidad de músculo liso que va a tener el intestino grueso, se van a encontrar esta formación de saculaciones, ¿no? Que van a ser denominadas pues las austras colónicas. Finalmente, para diferenciar lo que es la parte del colon con la parte específica del apéndice que está en el ciego, vamos a ver que a nivel del ciego, en la mucosa del ciego, vamos a ver en el apéndice la formación de nódulos linfáticos. Si nosotros recordamos, en el caso del yeyuno e ilion, a diferencia del duodeno, sobre todo en la parte terminal, que es en la parte del ilion, que entra hacia el ciego, es decir, en la válvula ileocecal, vamos a ver mayor cantidad de nódulos linfáticos. Y así como el apéndice es considerado pues un órgano linfoide, ¿no? Claro, sería un órgano linfoide ya secundario. Y aquí pues ocurre pues la acumulación igual de linfocitos que se pueden visualizar a través de esta tinción de forma azul, ¿no? Estos nódulos linfáticos que se encuentran en la mucosa, pero a diferencia también de el ilion, vamos a encontrar que esos nódulos linfáticos superan la mucosa e incluso llegan hasta la submucosa. ¿Ves? Como vemos aquí, pues estos nódulos linfáticos no solo están en la mucosa, sino también llegan hasta la submucosa. Luego, posteriormente, pues la muscular y como tal la serosa. Y por último, la parte del recto y el conducto anal. Si nosotros vemos, pues finalmente se pasó del ciego a todo el colon y finalmente se llegó al recto, ¿no? En el recto vamos a encontrar pliegues rectales transversos debido, pues, digamos, a la constricción que va a empezar a tener, pues, esta capa muscular, finalmente para llegar a una zona de transición, que es el canal anal o el conducto anal. En el conducto anal se van a empezar a formar estos pliegues mucosos y se va a formar, pues, una transición de los epitelios, ¿no? De tal manera que si habíamos visto que alrededor de todo el intestino hay un epitelio que está formado por enterocitos, que es un epitelio cilíndrico simple, este epitelio cilíndrico simple va a terminar convirtiéndose en un epitelio plano estratificado. Entonces, aquí en el conducto anal vamos a ver tres zonas. Una zona colorectal, que va a formar parte todavía del epitelio propio de todo, del recto y del ingreso en general y del intestino en general. Luego una zona de transición anal y finalmente una zona escamosa. En la zona colorectal vamos a ver pues el epitelio cilíndrico simple. En la zona de transición anal vamos a ver tres tipos de epitelio. Primeramente pues el epitelio cilíndrico simple, continuación de la zona colorectal, luego el epitelio cilíndrico estratificado y finalmente un epitelio plano estratificado que es el mismo que tiene la piel, ¿no? Y que se va a encontrar pues en la zona escamosa también. Entonces aquí vemos histológicamente la parte final del intestino grueso, formándose en este caso a partir de la capa muscular, lo que son el esfínter anal interno y también el esfínter anal externo. La zona colorectal, donde solo vamos a encontrar el epitelio cilíndrico simple, y luego la zona de transición, donde va a ir variando hasta volverse en la zona escamosa solo epitelio plano estratificado, que es el propio de la piel. Bueno, para terminar el resumen, ¿no? del intestino delgado e intestino grueso. En el caso del duodeno, vamos a ver que va a tener un epitelio glandular con vellosidades y criptas del Líbero. Igualmente en el yeyuno y en el ilion, ¿no? Vamos a ver que el tipo de epitelio como tal va a ser el mismo. Es decir, va a ser glandular, van a tener vellosidades, van a tener estos pliegues circulares que se van a poder ver macroscópicamente y las criptas del Líbero. Sin embargo, si nosotros vamos hacia el colon, ¿no? Hacia el ciego, el colon y el recto, vamos a ver que el epitelio va a cambiar, porque si bien va a seguir teniendo glándulas debido al grosor de la lámina propia, como vimos, van a tener una forma, digamos, más consistente, más compacta, lo cual va a hacer que las criptas tengan una visualización como si fuesen rectas, ¿no? Como ya he mencionado. Y finalmente, pues en el ano, pues el epitelio va a ser un epitelio escamoso, estratificado, es decir, un epitelio semejante al de la piel, semejante al de la piel. El principal tipo celular del epitelio, pues en el duodeno vamos a tener los enterocitos,
Igual que en el yuyuno y el hilio vamos a tener enterocitos con microvellosidades. En ambos vamos a tener también células caliciformes y células de Paneth. En el colon y el recto vamos a tener el incremento de células caliciformes y las células absortivas, que son los enterocitos. En el apéndice se van a ver células caliciformes, igual células absortivas o células cilíndricas altas. Y finalmente en el ano igual vamos a ver pues un cambio a las células escamosas, ¿no? El epitelio plano. Las características distintivas de cada parte: en el duodeno, pues las glándulas de Brunner, que no vamos a encontrarlas en ninguna otra parte del intestino, o sea, en yeyuno, en ilion o en todo el intestino grueso. Esas glándulas de Brunner y también los pliegues circulares, que en este caso van a darse a partir del duodeno distal. En el yeyuno y el ilion vamos a ver sobre todo las placas de Peyer, que son nódulos linfáticos que se van a encontrar dentro de la mucosa, pero sobre todo se van a encontrar en la parte distal, es decir, en la parte del ilion, ¿no? También se van a encontrar igual los pliegues circulares como se encontraron en el duodeno. En el colon y el recto vamos a ver las tenias colónicas, que van a ser las prolongaciones de la capa muscular longitudinal externa. En el apéndice una gran cantidad de tejido linfoide y en el ano las columnas de Morgagni, que son estas columnas que se forman aquí debido a la constricción que va a tener. Se van a formar columnas anales, ¿no? Que son las columnas de Morgagni. Bueno, eso sería más o menos el resumen de toda esta parte del intestino delgado y grueso. Y les he traído algunas preguntas para ver si podríamos ahí repasar. Esta es la primera pregunta. Dice, en la enfermedad de Hirschsprung se nace sin células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach. De manera compensatoria, el plexo de Meissner, que permanece, se hipertrofia. La extensión varía de caso en caso. Para evaluar qué tan extensa es esta condición, el cirujano pediatra tomará varias biopsias intestinales, pero solo serán útiles las que contengan al menos una de las siguientes. Y se marquen las dos alternativas correctas, si no, su respuesta no será válida. A ver, chicos, en esta pregunta, ¿cuál es la alternativa, o cuáles, mejor dicho, cuáles serían las alternativas correctas? Lo pueden poner en el chat, no hay problema. Ya, claro, sí, sería la B y la D, ¿no? ¿Por qué sería la B y la D? Pues razonando, prácticamente lo que está diciendo este texto, metiéndonos un poco de flor ahí con la enfermedad, es dónde se encuentra pues el plexo mientérico de Auerbach y dónde se encuentra el plexo de Meissner, ¿no? Y bueno, según lo que habíamos visto, eh, el plexo aquí que está, ¿no? Vamos a encontrar el plexo de Auerbach en la capa muscular, específicamente entre la capa circular interna y la longitudinal interna. Y la otra capa, ¿no? El plexo submucoso, vamos a encontrarlo justamente en la submucosa. Entonces, nos están diciendo dónde vamos a encontrarlos, entonces, bueno, lo vamos a encontrar tanto en la muscular como en la capa submucosa. Ya, a ver, esta pregunta. Así es, sí. En el ilion. ¿Por qué se encontraría en el ilion?
Bueno, recuerdan ustedes que les mencioné lo que era las placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer son un conjunto de linfocitos que forman nódulos linfáticos, ¿no? Un folículo linfoide es lo mismo que un nódulo linfático. Ahora, también se formaba una gran cantidad de nódulos linfáticos en el apéndice. Sin embargo, vamos a decir que yo les mencioné la extensión que tenía el hilio, ¿no? Tenía una extensión de 3,5 metros. Y eso quiere decir que a lo largo del ilium se están formando nódulos linfáticos, va a haber una mayor cantidad en total, ¿no? Sin embargo, igual en estas alternativas no teníamos como clave el apéndice, ni tampoco el ciego, ¿no? Que como tal el apéndice se encuentra en el ciego. El colon, pues no, no se encuentra una gran cantidad de folículos linfoides a comparación del ilium, ¿no? Esa sería la respuesta. A ver, ahora unas preguntitas de histología. Ajá, esa también es, en este caso, esto también las había mencionado. Dice, la submucosa de este órgano contiene las glándulas señaladas que tienen como nombre las glándulas de Brunner. ¿Por qué? Si nosotros ubicamos en primer lugar las capas, vamos a ver que esta capa que está aquí no es otra que la mucosa, ¿no? Entonces, obviamente, si esta es la mucosa, vamos a ver que aquí se están encontrando lo que son las criptas del Lieberkühn, es decir, las glándulas que se encuentran en la mucosa, ¿no? Debajo de estas se van a encontrar pues la muscular de la mucosa, la muscularis mucosae, y debajo de la muscularis mucosae se va a encontrar la submucosa, y bueno, debajo de la submucosa la capa muscular como tal, ¿no? Que va a estar la circula interna, la longitudinal externa. Lo importante es que me están preguntando aquí por la submucosa y justo me están poniendo la flechita, así que me están diciendo que esta es la submucosa, y en este caso nos estamos visualizando eh, que en esta submucosa se van a encontrar un conjunto que va a tener un lumen, ¿no? Es decir, esa cosa blanquita que se encuentra aquí significa que tienen un lumen y por tanto estas son glándulas, ¿no? En específico, las glándulas, pues obviamente esta parte es memoria de Brunner, se van a denominar glándulas de Brunner, glándulas submucosas, y se van a encontrar pues solo en el duodeno, ¿no? Claro, si te hubieran dicho duodeno, pues ya sería demasiado, ¿no? Siguiente, a ver. Esta también sale al ojo nomás. Y ahora visualizamos estas glándulas, que igualmente por encontrarse en la mucosa van a ser glándulas de Lieberkühn. Entonces vamos a ver que al fondo de las glándulas de Lieberkühn van a encontrarse unas células, que son células que van a tener gránulos, y es más te lo dicen, ¿no? Acidófilos, ¿no? Que se ven rojizos, y bueno, la función pues antimicrobiana, ¿no? Entonces estas no van a ser células pues enteroendocrinas, células caliciformes tampoco, ¿no? Enterocitos pues mucho menos, van a ser células de Panet. A ver, esta es la última. Bien, en esta última la respuesta sería el adeno, o sea, las glándulas de Lieberkühn. ¿Por qué? En primer lugar, este órgano es
el intestino grueso, ¿no? ¿Por qué es el intestino grueso? Pues si nosotros visualizamos como tal las criptas son anchas, ¿no? Es decir, se están poniendo, no hay vellosidades que forman un pliego circular o una válvula de Keckler, ¿no? Que es claramente visible en el intestino pues, delgado, ¿no? En cambio, pues sí estamos viendo que hay una buena cantidad aquí de tejido conectivo y hay pues la formación de estas glándulas que tiene una formación más recta, ¿no? Una formación recta. Ahora, nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en glándulas de Brunner, uno, porque les estoy diciendo que esto es intestino grueso. Las glándulas de Brunner se encuentran en el duodeno, que es intestino delgado. Pero además es porque no se pueden visualizar en la capa de submucosa como tal la presencia de glándulas, ¿no? Es decir, en la capa submucosa solo se va a ver tejido conectivo. Y bueno, entonces la denominación de estas glándulas que se van a encontrar en la mucosa se le llama pues las glándulas de Lieberkühn. Bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Si la tienen, me la puedes decir normal. Y bueno, gracias. Espero que le vaya muy bien.